Buenas tardes, ingeniera. Vamos a exponer nuestra monografía sobre las exposiciones La Clolala. Los integrantes somos Gabriel Catacora, Renzo Cuadra, Sergio Gamero y Grisel Ramos. Como una introducción, esta conferencia fue en el campo de la analítica del aprendizaje y analítica académica, áreas que han crecido considerablemente durante los últimos años. En Europa, se ha logrado desarrollar las capacidades necesarias para el diseño e implementación de herramientas que les brinden soportes en el análisis del proceso de aprendizaje, gestión curricular y toma de decisiones informada. Pero en Latinoamérica existe una carencia. Entonces, a través de LACLO y LALA, se escucharon distintas conferencias muy enriquecedoras sobre investigaciones y propuestas relacionadas a estos temas. La primera fue sobre Flip My Learning, a tool for monitoring and predicting learner behavior in Moodle, un trabajo por Maldonado Mahaut que implementó un plugin para la plataforma de Moodle, permitiendo al docente monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes para la toma de decisiones informada. Como objetivo general, él tuvo evaluar un dashboard de análisis, comportamiento y predicción de abandono de los estudiantes en la plataforma Moodle. Vemos que sus objetivos específicos fueron desarrollar, identificar las variables, implementar un dashboard y evaluar la usabilidad del dashboard con docentes en un contexto real. Algo importante es que él estructuró muy bien su investigación, que de hecho fue su tesis, y publicó un artículo al respecto, utilizando una metodología de 6 etapas basada en dos enfoques: la extracción del comportamiento, la cual consiste en la exploración de interacciones, hallazgo de patrones de comportamiento y detección de variables de predicción de abandono en la plataforma Moodle. Esto le permitió abarcar algunos de sus objetivos específicos. Y la visualización de tal comportamiento, que es propiamente el diseño del dashboard, proceso de implementación y evaluación de la herramienta. Esta evaluación es básicamente la validación, que la hizo mediante evaluación de la usabilidad del dashboard con docentes y estudiantes, demostrando que no necesariamente necesitamos evaluar a muchas personas, sino que la muestra la hizo mediante una fórmula, aplicando un cuestionario a 5 docentes y 7 estudiantes con la escala de Likert, que evalúa la usabilidad, novedad, utilidad, eficiencia, comprensión, soporte y atractividad de su plugin, y de esta manera pues logró su objetivo general y hizo uso del análisis exploratorio que deseaba. Como un segundo trabajo, tenemos el modelo para la predicción de deserción de estudiantes en cursos técnicos a distancia, a partir del recuento de interacciones. Este trabajo fue realizado por Gómez Acosta, Thiago Primo y Muñoz, los cuales proponen un modelo para predecir la deserción de estudiantes del campo Visoconde da Graça a través del uso de algoritmos de minería de datos. Como objetivo general, plantearon identificar a los estudiantes en riesgo de deserción a través del análisis de los registros de interacciones de los estudiantes de cursos técnicos a distancia, del campus Visoconde da Graça, del Instituto Federal Sul Rio Grandense. La metodología utilizada para este trabajo utiliza el conteo de las interacciones de los estudiantes en el aula virtual como información principal para la generación de modelos de predicción. Esta metodología cuenta con 4 fases: la fase de recolección, preprocesamiento, modelo predictivo y por último la fase de generación y evaluación de modelos de predicción. En la fase de recolección se recolectaron los datos registrados en archivos correspondientes a las interacciones de los estudiantes en cada una de las asignaturas de los cursos técnicos. En la etapa de procesamiento se realizó la limpieza de datos, el anonimato de estudiantes y se desarrolló un sistema en Java para generar variables y contar las interacciones registradas. Asimismo, se hicieron recuentos de las interacciones diarias, de la media, la mediana y la desviación estándar de las interacciones de la semana. En la fase de modelo predictivo, se desarrolló un modelo de predicción basado en estadísticas descriptivas, con fines de comparación con los modelos generados a través del aprendizaje automático. Este modelo considera como desertores aquellos estudiantes que tienen un promedio de interacción 2 veces por debajo de la desviación estándar de las interacciones semanales de la clase. En la última fase,
Se realizó la generación y evaluación de los modelos mediante 5 algoritmos de aprendizaje automático a través de la herramienta Weka. Estos algoritmos fueron BaseNet, Simple Logistic, Multilayer Perceptron, Random Forest y el algoritmo J48. En cuanto a la validación, los modelos fueron probados y evaluados en dos escenarios diferentes. En el primer escenario se realizó el entrenamiento y evaluación dentro de un mismo curso, y en el segundo escenario el entrenamiento con datos de 3 cursos y la evaluación con los datos del curso restante. En el primer escenario, los modelos se generaron y se aplicaron en la misma base de datos del curso mediante la validación cruzada. Y como resultado, en general, todos los algoritmos presentaron resultados muy similares para la clasificación de estudiantes desertores, con casi un 95% de precisión de si un estudiante terminará el curso antes del final del primer año. En cuanto al segundo escenario, los algoritmos que más destacaron fueron el algoritmo Random Forest, con un porcentaje mayor al 95% y alcanzando el 99% después de 5 semanas. Otro algoritmo que destacó fue el algoritmo J48, con un 97% al final del curso. En cuanto al trabajo Influence of a Mobile Application with Augmented Reality Anatomy 3D in Learning of Bone System, este presente trabajo de investigación presentado por Contreras Benítez en 2021 propone el desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada llamada Anatomy 3D en el aprendizaje del sistema óseo. En esta investigación se trata la problemática de la calidad educativa, ya que los métodos tradicionales educativos no siempre logran la motivación hacia los estudiantes para aprender. Así, siempre tienen los materiales necesarios para la enseñanza, como por ejemplo los modelos anatómicos para el aprendizaje del sistema óseo. Esta investigación tiene como un objetivo general determinar de qué manera influye el desarrollo de una aplicación con realidad aumentada en el aprendizaje del sistema óseo. Los objetivos de este trabajo de investigación tienen como determinar de qué manera influye la aplicación móvil de realidad aumentada en el aprendizaje del sistema óseo, así como la motivación de la aplicación en el aprendizaje del sistema óseo. En cuanto a los métodos utilizados en esta investigación, fueron MobileD, el cual se divide en 5 fases. En la primera fase de exploración, en esta fase se estableció las partes interesadas o los stakeholders a los cuales sirven como feedback para el desarrollo de esta aplicación, el cual permite determinar el alcance de la misma. En la fase de inicialización se establecieron los recursos primordiales, así como la configuración del software esencial para la construcción del aplicativo. En la fase de producción es donde se implementó la funcionalidad requerida para el producto, esto aplicando el ciclo de vida de desarrollo iterativo e incremental, así asegurando la calidad del producto. En la fase de estabilización se vio al proceso de las últimas acciones de interacción de las funcionalidades implementadas. Y de presentarse algún error, es aquí donde se hicieron las correcciones de la misma. En la fase de pruebas es la fase donde se realizó la comprobación de los requerimientos y se realizaron las pruebas unitarias del aplicativo, además de una lista de dispositivos en donde se ha comprobado adecuadamente el funcionamiento del aplicativo. Para la validación de este trabajo, el autor aplicó una encuesta para el grupo experimental en el que se utilizó una metodología de realidad aumentada para medir la usabilidad y facilidad de la aplicación Anatomy 3D. A continuación, yo les hablaré sobre el artículo State of the Art of Teaching Learning of Artificial Intelligence at Early Age. Esto fue propuesto por Chamba Eras, Lavanda y Ojeda Bazarán. Esto más que todo para un proyecto para contribuir en el campo de la inteligencia artificial aplicado en la educación. En este caso sería en la educación para niños y para adolescentes, para enfocar un poco más lo que es la inteligencia artificial en lo que es este ámbito educacional, ¿no? Y dando un concepto claro sobre lo que es inteligencia artificial ahora, ¿no? Ya que, como sabemos, la inteligencia artificial últimamente está siendo el futuro de ahora. Como objetivo general se tuvo que
se va a evaluar la aplicación de la matemática y la informática en el proceso de democratización de la enseñanza-aprendizaje de la inteligencia artificial desde edades tempranas en Ecuador, en los respectivos centros educativos. Y como objetivos específicos tenemos identificar el estado de la cuestión de la enseñanza-aprendizaje de la inteligencia artificial en edades tempranas, primaria y secundaria, definir un marco de trabajo abierto y colaborativo que permita conectar la matemática y la informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de inteligencia artificial en edades tempranas en el contexto de Ecuador. Y finalmente aplicar en un escenario piloto los principales componentes del marco de trabajo para una posterior difusión y aplicación de los resultados a la sociedad educativa de Ecuador. Como metodología y validación, los autores realizaron una revisión sistemática mediante 3 fases. La fase de planificar la revisión, que es definir las preguntas para abordar la pregunta general de investigación, obtener palabras claves, las bases de datos disciplinarias y multidisciplinarias y buscadores académicos, como por ejemplo tenemos eXplore, Web of Science, Google Académico, entre otros. Y definir las 4 cadenas basándonos en la pregunta de investigación, ¿no? Como segunda fase tendríamos la ejecución de la búsqueda sistemática, que sería el barrido con cada uno de los buscadores, también basándonos en la pregunta de investigación, y el diagrama del proceso. Y finalmente los resultados, los cuales validan la propuesta que se agrupan según las preguntas planteadas, y no especifica cómo se obtuvieron, pero se mostraron gráficos de barras, ¿no? Con diferentes preguntas. Entre estas eran temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tanto saben dominar ciertos lenguajes o qué tanto saben de inteligencia artificial? Como se puede apreciar, tenemos la figura 1, que esta sería en la metodología. Y finalmente tenemos la importancia, que en Ecuador, en este caso, donde se está realizando esta investigación, debe estar preparado para enfrentar la 4ª revolución industrial, donde el talento humano es prioridad y estos deben mostrar aptitudes y competencias para adaptarse a las profesiones del futuro. En el campo de la inteligencia artificial, con la acelerada llegada de la educación de la transformación digital, exige un cambio de paradigma y mentalidad de las personas. Ya no reproducir contenido, sino generar conocimiento, crear tecnología, aplicando nuevos conocimientos para resolver problemas reales, y desde las universidades se necesita impulsar y promover la transformación del talento 4.0. Como conclusión, se tienen que los niños y adolescentes podrían comprender más del campo de la inteligencia artificial, y como un trabajo futuro se tendrá el plan piloto de enseñanza-aprendizaje de la inteligencia artificial. Finalmente, como conclusiones tendríamos que la 4ª conferencia latinoamericana de analíticas de aprendizaje tuvo ponencias muy enriquecedoras, las cuales generaron interés en los estudiantes y asistentes en general, quienes tuvieron la oportunidad de aprender y conocer un poco más sobre el área de inteligencia artificial y la predicción de datos. Y finalmente se resalta la forma en que los ponentes desarrollaron sus artículos y proyectos expuestos en las conferencias, de una manera estructurada, con un alcance y objetivo claros, y con el respaldo a través de las referencias y validaciones de sus resultados, ¿no? A través de métodos o metodologías. Esto tomará como ejemplo y guía para futuros trabajos realizados para los estudiantes. Finalmente tenemos como las referencias, y eso sería todo. Gracias.